David Sulmont, soy sociólogo y politólogo, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, la actual coyuntura política es una coyuntura bastante delicada porque confluye una crisis política con una crisis económica y una crisis sobre todo sanitaria, ¿no?, que ha costado decenas de miles de vidas este año, ¿no? Entonces, y la crisis política obviamente hace mucho más complicado, inestable, impredecible la manera en cómo el Estado y el gobierno va a reaccionar a las crisis sanitarias y económicas y sobre todo llevar al país a una elección, una transición democrática electoral en abril del próximo año. Entonces, yo creo que la crisis política muestra digamos, los límites del funcionamiento de un sistema político basado básicamente en la inexistencia de partidos políticos, ¿no? Esto es algo que se vino incubando desde la década de los 90, los partidos que organizaron la política democrática en la transición democrática en la década de los 80, fueron fuertemente golpeados y deslegitimados al no poder enfrentar adecuadamente la crisis económica y la crisis de violencia política que experimentó el país en esas décadas. El régimen fujimorista agudizó la desconfianza o la política antipartidaria, y la nueva transición del 2000 no ha permitido, a pesar de que el Perú ha experimentado un enorme ciclo de crecimiento económico en este siglo, hasta hace un par de años, este ciclo económico no ha podido verse acompañado por la consolidación de organizaciones políticas que puedan representar eficazmente a la sociedad y, digamos, canalizar, organizar la política, las demandas sociales, las decisiones políticas de manera adecuada, ¿no? Más bien lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es una descomposición cada vez más acelerada de las organizaciones que existían, sobre todo organizaciones personalistas, una lógica extremadamente individualista, de cortoplacista de los actores políticos que no apostaban en la construcción de marcas partidarias con una reputación y una trayectoria de largo plazo. Esto se ha visto agudizado a partir de los resultados de las elecciones del 2016, que generó un gobierno extremadamente dividido, con un presidente que tenía un escasísimo apoyo parlamentario y el parlamento dominado por la principal fuerza opositora. Las tensiones de esa confrontación nos llevaron a la primera crisis política hace un par de años, que terminó con la disolución del Congreso el año pasado, y la convocatoria a nuevas elecciones a principios de este año para renovar el Congreso. Pero eso obviamente no ha solucionado los problemas, ¿no? La vacancia de Vizcarra es una muestra de que la lógica impredecible de la actuación de los políticos, que básicamente no forman organizaciones partidarias, hace que la dinámica política sea extremadamente inestable y dependiente de lógicas muy individuales, particulares, ya sea de los dueños de las franquicias electorales o de aquellas personas que han logrado algún tipo de representación parlamentaria, y ha erosionado rápidamente la confianza o el vínculo que la ciudadanía podía tener con la nueva representación electa a principios de este año, ¿no? Entonces, evidentemente también esta crisis política muestra los límites de las reglas que organizan la competencia política y la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, que están contenidas en la Constitución, que han permitido 4 intentos de vacancia, uno exitoso, 3 censuras de gabinetes, una disolución del Congreso, cosa que nunca habíamos experimentado en este siglo,
salvo una negativa de confianza del Parlamento durante el gobierno de Humala. Pero entonces las reglas de juego, sobre todo las que regulan la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, han demostrado ser incapaces de canalizar la crisis o de generar incentivos para que los actores puedan negociar sus conflictos, y tampoco han servido para consolidar organizaciones o generar incentivos para consolidar organizaciones partidarias más estables y predecibles, ¿no? Los intentos de reforma política que se presentaron el año pasado con la comisión de alto nivel, presidida por Fernando Tuesta, han sido recogidos de manera parcial, no buscaban tener una lógica integral que no ha sido recogida ni por el anterior Parlamento ni por el actual Parlamento. Entonces tenemos una clase política que es muy difícil de predecir en términos de cuál va a ser su acción, porque está extremadamente fragmentada, ¿no? Los parlamentarios no responden a las líneas de sus partidos o de sus dirigentes partidarios, no se puede confiar en la palabra de los dirigentes políticos, el presidente de un partido político como Acuña dice una cosa y su bancada hace exactamente lo contrario, la bancada de Acción Popular está totalmente divorciada del partido. Entonces, el problema es que tenemos una lógica de fragmentación, individualización, balcanización política extrema que genera mucha inestabilidad, ¿no? En la medida que estas reglas no han cambiado mucho, lo más probable es que las próximas elecciones, digamos, generen resultados parecidos, ¿no? Un presidente que probablemente no tenga mayoría parlamentaria, un parlamento fragmentado en distintas organizaciones que se va a fragmentar más por esta lógica individualista de los políticos. Entonces eso genera un escenario que no es muy, digamos, optimista en el mediano plazo. El problema es que, por ejemplo, tenemos casi todos los candidatos que se van a presentar, con excepción de Guzmán y de Mendoza, son nuevos, ¿no? Guzmán fue excluido en la elección pasada, Mendoza es la única candidata que tuvo algún tipo de respaldo, entonces, pero todos son nuevos, ¿no? Incluso los candidatos de los partidos supuestamente tradicionales, bueno, estaría también Keiko Fujimori, ese sería el otro actor, pero el fujimorismo también ha sido extremadamente debilitado, ¿no? Entonces tenemos 24 organizaciones políticas que van a presentar candidatos. Ninguno hasta ahora tiene más de 10-15% de intención de voto a estas alturas, ¿no? El 60% de los ciudadanos no tiene idea sobre por quién va a votar. Obviamente la campaña no ha empezado todavía, pero y además el problema es que la campaña, si la inestabilidad que genera el Congreso y la relación entre el Congreso y el Ejecutivo puede empañar la campaña electoral, o sea, generar ruido y hacer que las propuestas de los candidatos no logren ser adecuadamente escuchadas o debatidas en la sociedad. Va a haber, creo que el ruido político es probable que continúe. Entonces, vamos a tener una elección que puede, o sea, el candidato que pase a la segunda vuelta podría ser un candidato que pase con 20% de los votos, ¿no? Eso implica que va a tener una bancada muy pequeña. Entonces, es muy probable que el Congreso también se balcanice, como en el caso actual, ¿no? Y el otro tema adicional es que como no hay reelección, la mayoría de los congresistas que vamos a elegir son congresistas novatos, ¿no? Que no tienen experiencia en política, no tienen experiencia parlamentaria. Entonces va a ser un escenario que genera incertidumbre. Ahora, esa incertidumbre no sabemos si se puede convertir en algo más estable o no, pero el tema es que es como tirar una moneda al aire.
sin tener una idea clara de qué es lo que va a pasar. No sabemos qué es lo que, o sea, por ejemplo, salvo algunos candidatos que tienen colores o programas más o menos identificables, uno es el caso del Fujimorismo, otro es el caso de Verónica Mendoza, un perfil que se está construyendo centrista de Guzmán, pero los otros básicamente son candidatos que no conocemos cuál es su línea política, programática, ¿no? Y va a estar acompañados de un montón de novatos en la política, ¿no? Y además organizaciones partidarias extremadamente débiles, que no tienen capacidad de convocar militantes con experiencia. Lo hemos visto en las elecciones eh, digamos, internas de los partidos, ¿no? La tasa de participación ha sido menos del 20%, ¿no? Entonces, de los supuestamente militantes inscritos. Entonces, eso significa que la gran mayoría de partidos son cascarones vacíos, entonces, que no tienen ni siquiera la capacidad de movilizar a más de 10.000 militantes en sus elecciones. Entonces, y la cantidad de puestos de representación política o de confianza que el Estado requiere para gobernar o para participar en elecciones locales es 2 o 3 veces eso, ¿no? Entonces son partidos extremadamente débiles, ¿no? Vamos a tener probablemente una representación congresal fragmentada que puede repetir los problemas que tenemos hoy en día. No se ha solucionado el tema de las causales tan abiertas de vacancia presidencial, entonces la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento sigue siendo una relación desequilibrada, ¿no? Entonces, el problema es que eso genera incertidumbre, básicamente, ¿no? Esa incertidumbre se volverá en una inestabilidad crónica, no lo sabemos, justamente ese es el tema, ¿no? En el caso inmediato de lo que hemos visto esta semana de los reclamos laborales, de los trabajadores agroexportadores, es un típico conflicto laboral, podríamos llamar un conflicto de clases típico, pero donde no hay partidos que canalicen, no hay organización, no hay sindicatos, ¿no? Entonces, el gobierno ha mostrado, por lo menos en la mesa de diálogo, la intención de discutir los temas más controversiales de la ley agraria, sobre todo el capítulo laboral. El Parlamento ha decidido discutir eso en comisiones, pero eso no sabemos cuánto tiempo va a tomar, y sobre todo, como no hay actores políticos tengan fuerte confianza de la ciudadanía, y tenemos un gobierno que es un gobierno débil, ¿no? Es un gobierno que depende de la voluntad, en realidad, de 66 congresistas, ¿no? Si 66 congresistas deciden censurar a la mesa directiva, se cae el gobierno, ¿no? Ni siquiera son 87 votos como en la vacancia, ¿no? Entonces, va a depender mucho de si los políticos que están en el Parlamento han podido leer adecuadamente la protesta callejera que hemos visto en las semanas anteriores, ¿no? De saber que su legitimidad o la tolerancia que tienen respecto de la población pende de un hilo muy fino, ¿no? Es decir, una nueva ola de inestabilidad, de confrontación, de cambios gubernamentales, puede generar una protesta social imprevisible, y ahí la posibilidad de que un gobierno trate o sea, la posibilidad de canalizar eso, o sea, los políticos, la clase política actual, no tiene muchas herramientas para eso, ¿no? Podría tratar de recurrir a la represión, pero no creo que ni la policía ni las Fuerzas Armadas estén dispuestas a jugarse su legitimidad frente a un gobierno que va a ser siempre débil e inestable. Entonces, de repente, estos elementos
pueden hacer un poco reflexionar, o sea, meterle un poco de miedo, es un poco lo que queda, que los congresistas y los dirigentes políticos comiencen a leer un poco más adecuadamente el sentir de la ciudadanía, que es un sentir que está hastiada de esta inestabilidad. Se vio en las marchas contra el gobierno de Merino, se está viendo en las protestas sociales en Ica, que ahora empiezan en el norte, en los valles de la Libertad. Entonces, los políticos deben saber que están en un piso bien inestable y que va a ser finalmente la calle, la protesta social que los puede, digamos, hacer, hacer perder todo ese piso, ¿no? Entonces, eso creo que es lo único que podría, digamos, incentivar a respaldar que el gobierno de Sagasti administre este periodo de la manera más, digamos, tranquila posible, tratando de apaciguar las demandas que aparecen. Bueno, tendrá que cambiar la ley agraria, y hacer que las elecciones se lleven de la mejor manera posible. Más tampoco va a poder hacer el gobierno de Sagasti, ¿no? Es un gobierno muy débil. Entonces, pedir grandes reformas constitucionales, ese tipo de cosas, está bien que discutamos de eso, pero no es algo que este gobierno o esta clase política actual está en las condiciones de hacer. Eso dependerá de lo que salga en las elecciones, y ojalá la campaña electoral sirva para discutir eso, es decir, que la discusión sobre qué debe hacerse en el país se traslade ya no en cuestionar la acción del gobierno, sino en fijarnos y, digamos, discernir y clarificar la cancha de los actores que van a gobernar el país efectivamente los próximos años, que son los candidatos que harán campaña en el verano. La campaña va a empezar ahorita, en enero.